Este vuelo despegó como cualquier otro. No había nada especial en él. No era un vuelo histórico. No era un vuelo extraordinario. Era uno más dentro de miles de vuelos que despegan todos los días sin que nadie les preste demasiada atención. Un trayecto habitual, una noche común. Nada hacía pensar que ese vuelo sería recordado. Nada hacía pensar que no llegaría a destino. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que este vuelo dejaría un último registro. Un registro que hoy se escucha, se analiza y se revisa una y otra vez. Porque fue lo último antes de que todo saliera mal. Y lo más inquietante de todo es que la señal estuvo ahí. No apareció de golpe. No fue un evento extremo. No fue una explosión. No fue una alarma estridente. Fue algo pequeño, algo sutil, algo fácil de ignorar. Y estuvo presente desde antes, todo el tiempo. Era un vuelo nocturno. Y los vuelos nocturnos tienen una característica particular. Suelen ser más tranquilos. La mayoría de los pasajeros duerme. La actividad disminuye. El entorno se vuelve silencioso. Todo parece más calmo de lo que realmente es. La ruta era conocida. No era una zona nueva. No era un trayecto improvisado. Era un recorrido habitual, realizado incontables veces. El avión estaba operativo. No había reportes graves. No había alertas críticas. Los sistemas funcionaban. La tripulación tenía experiencia. Habían volado antes. Habían enfrentado situaciones complejas antes. Nada en esa noche parecía fuera de lo normal. Y justamente por eso, nadie esperaba sorpresas. Durante el trayecto, el avión ingresó en una zona de tormentas, pero no era algo extraordinario. Ese tipo de zonas se atraviesan todos los días. Los pilotos están entrenados para eso. Los sistemas están diseñados para eso. No era una situación límite. No era una emergencia inmediata. Todo seguía funcionando. Pero en medio de esa normalidad, apareció una pequeña anomalía técnica. No un fallo total, no una pérdida completa de control, solo un dato que no coincidía del todo. Una lectura que no era perfecta. Algo que requería atención, pero no urgencia. Nada que obligara a detener el vuelo. Nada que activara una reacción inmediata. Y cuando algo no parece urgente, suele postergarse. Se analiza, se interpreta, se minimiza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con el paso de los minutos, algunos datos comenzaron a mostrarse de forma inconsistente. No todos, no al mismo tiempo, solo algunos. Y eso es lo más peligroso en cualquier sistema complejo. Porque cuando todo falla, la reacción es clara, pero cuando falla a medias, aparece la duda. Se comparan lecturas, se evalúan posibilidades, se intenta entender qué información es confiable y cuál no. Y mientras tanto, el tiempo sigue avanzando, segundo a segundo, sin detenerse. El avión seguía volando. No había movimientos bruscos, no había una sensación clara de peligro inmediato. La cabina seguía tranquila, no había gritos, no había pánico, no había caos. Solo decisiones tomadas con información incompleta. Decisiones normales en un contexto que parecía controlado. Y eso es lo más inquietante, porque cuando todo parece normal, es más difícil aceptar que algo anda mal. Cada segundo que pasaba hacía más difícil corregir el rumbo, no porque alguien actuara mal, sino porque el contexto no parecía exigir una reacción extrema. Este fue el último momento en el que todo estaba, técnicamente, bajo control. Los registros muestran actividad normal, comunicaciones breves, datos que todavía parecían coherentes. Nada que escuchado en ese instante sonara como una emergencia real. Nada que encendiera una alarma definitiva. Pero ese fue el último registro completo. Después de ese punto, las opciones comenzaron a desaparecer. Poco después, la situación se volvió irreversible. No por una sola falla, no por una sola decisión,
sino por una cadena de pequeñas decisiones, decisiones comprensibles, decisiones humanas, tomadas en un contexto que parecía manejable. El desastre no llegó de golpe, no fue un instante, no fue un segundo, fue un proceso silencioso, un proceso que se fue construyendo paso a paso, sin que nadie pudiera verlo completo en ese momento. Lo más inquietante de este caso no es lo que ocurrió después, sino cómo empezó. Todo comenzó con algo pequeño, algo que no parecía urgente, algo que ya había ocurrido antes, sin consecuencias, y justamente por eso no se le dio la importancia necesaria. A veces el desastre no avisa con una alarma, no grita, no hace ruido. A veces simplemente pasa, a veces solo susurra, y si no estamos atentos, lo ignoramos. Cuando se analizan este tipo de casos, es fácil caer en una trampa, la trampa de pensar que alguien actuó mal, que alguien cometió un error evidente. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las decisiones que terminan en un desastre no se toman desde la negligencia, sino desde la normalidad, desde lo que parece razonable en ese momento. El problema es que el cerebro humano no está diseñado para detectar el peligro cuando éste aparece de forma gradual. Respondemos mejor a lo evidente, a lo ruidoso, a lo inmediato. Pero cuando las señales son pequeñas, cuando aparecen de a poco, cuando no rompen la rutina, tendemos a adaptarnos, a normalizarlas, a asumir que no son tan importantes. Este fenómeno tiene un nombre, pero no hace falta conocerlo para entenderlo. Lo vivimos todos los días. Cuando algo funciona, aunque no esté funcionando perfecto, lo dejamos pasar. Cuando un sistema responde, aunque no lo haga de manera ideal, confiamos. Y cada vez que eso ocurre sin consecuencias, esa confianza crece, hasta que un día esa acumulación de pequeñas excepciones supera un límite invisible. Y cuando eso pasa, ya no hay margen para corregir. Lo más inquietante no es que las señales existieran, es que fueron vistas, pero no fueron interpretadas como una amenaza real, porque no parecían urgentes, porque no parecían diferentes a otras veces en las que no pasó nada. Y así, sin una mala intención, sin una decisión absurda, el camino hacia el desastre se fue construyendo de forma silenciosa, lógica, humana. Cuando se mira este tipo de casos con el paso del tiempo, es fácil pensar que todo era evidente, que las señales estaban claras, que el desenlace era previsible. Pero esa es una ilusión que aparece después. En el momento real, cuando las decisiones se toman, nada se ve tan claro. Las señales no llegan acompañadas de una advertencia visible. No hay una voz que diga, esto es importante. No hay una alarma que obligue a detenerse. La mayoría de las veces, el peligro se presenta como algo incompleto, como información a medias, como una pequeña anomalía en medio de un sistema que sigue funcionando. Y cuando todo sigue funcionando, aunque no lo haga de forma perfecta, el impulso natural es continuar, seguir adelante, confiar en que como otras veces, no va a pasar nada. Este caso no es inquietante por lo que ocurrió después. Es inquietante por lo que ocurrió antes, por todo lo que parecía normal, por todo lo que no parecía urgente, por cada decisión que, tomada de manera aislada, tenía sentido, pero que juntas construyeron un camino del que ya no se pudo salir. La mayoría de los desastres no comienzan con un error grave, comienzan con pequeñas concesiones, con señales que se observan pero no se priorizan, con advertencias que se registran pero no se sienten como una amenaza real. Y eso es lo que los vuelve tan difíciles de evitar, porque no parecen peligrosos hasta que ya lo son. A veces el desastre no avisa con una alarma, no grita, no se anuncia. A veces simplemente avanza, mientras todo parece estar bajo control. A veces solo susurra, y si no estamos atentos, lo ignoramos.
Si querés ver más momentos como este, suscríbete, porque no todos los desastres empiezan con una explosión.